Quisiera comenzar esta mañana con una pregunta. ¿Cuál es el propósito principal en tu vida? ¿Lo has pensado? ¿Será la casa de tus sueños? ¿El sueño americano? ¿Será una buena cuenta en el banco? ¿Seguridad económica? ¿Será que el propósito principal en tu vida es criar a esos niños y convertirlos en adultos responsables? O quizás tienes el carro de tus sueños, o terminar una carrera, o alcanzar fama en este mundo. No sé cuál sea para ti. Pero esta es una de las preguntas más importantes que puedes enfrentar en este mundo, en esta vida. Y dicha de otra manera, ¿para qué estás aquí? Cuando digo ¿para qué estás aquí? No me refiero aquí en la iglesia. ¿Para qué estás en este mundo? ¿Cuál era el propósito de nuestro Señor Jesucristo mientras Él estuvo en la tierra? Lo repitió varias veces. Dijo en Juan capítulo 17, verso 4. ¿Recuerdas ese pasaje? Yo te he glorificado en la tierra. ¿Para qué? ¿Qué dice el verso? Para terminar la obra que me diste que hiciera. ¿Cuál debería de ser realmente el propósito principal en la vida? Glorificar a Dios. Dice el Salmo 22, verso 23. Dice el Salmo 22, verso 23. Los que temen al Señor, alámenlo. Descendencia toda de Jacob, glorifíquenle. Témanle, descendencia toda de Israel. No somos Israel, pero somos hijos de Dios. Y el propósito es el mismo. Glorificarle en todo lo que hagamos. Pablo a los Corintios les dice, porque han sido, y en este caso hemos sido comprados por un precio, por lo tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Y Jesús le dijo a sus discípulos en el Evangelio según Mateo, así brille la luz de ustedes delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean tus acciones y al ver tus acciones glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Ese debería de ser el propósito principal de nuestra vida. Glorificar a Dios. Y quiero invitarte, por favor, que abras tu Biblia al capítulo 4 de la primera carta de Pedro, porque ahí estamos en esa, ¿no? Capítulo 4. Y vamos a leer solamente 11 versos en esta ocasión. Si lo encuentras, acompáñame en reverencia a la palabra, poniéndote de pie. Por tanto, cuando la palabra comienza con esa expresión por tanto, quiere decir por todo lo que he dicho anteriormente, y en este caso, por todo lo que hemos visto en los últimos mensajes sobre Pedro. Por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne,
ármense también ustedes con el mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado, para vivir el tiempo que le quede en la carne, ya no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Porque el tiempo ya pasado les es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Y en todo esto se sorprenden de que ustedes no corren con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los insultan. Pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque con este fin fue predicado el Evangelio aún a los muertos, para que aunque sean juzgados en la carne como hombres, vivan en el Espíritu conforme a la voluntad de Dios. Pero el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues ustedes prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Sobre todo, sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sean hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quienes pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Pedro nos está recordando ese propósito, especialmente en el verso 11. ¿De acuerdo? Mira el verso 11. ¿Qué dice? Hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Para que Él sea glorificado. No sé si pusiste atención. Toma asiento, por favor. Vamos a hacer una oración. Gracias, Señor bendito, por tu palabra perfecta. Gracias porque llega a nosotros en el momento apropiado. Tú conoces nuestra necesidad más que nadie, Señor. Y cada vez que abrimos tu palabra, tú tienes algo para nosotros. Prepara nuestro corazón para recibirlo con humildad y con la determinación de ponerlo en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. No sé si notaste, pero en el primer verso de ese capítulo, por lo tanto dice, ármense ustedes con el mismo propósito. ¿Qué insinúa ármense? Lucha, batalla, guerra. Tú te preparas, te arman para ir a la guerra. Y eso es precisamente porque nosotros estamos en una guerra continua con Satanás, con el mundo, con la sociedad perversa que nos rodea. No podemos ir a la guerra sin armas. Aquí está hablando de un propósito. Un propósito es una decisión, una determinación, una deliberación que nosotros tomamos para nosotros mismos. Y nuestro propósito es el que va a determinar dónde ponemos nosotros nuestra energía, dónde ponemos nuestro esfuerzo y dónde ponemos nuestros recursos. ¿Cuál es el propósito principal de un ejército? Ponte a pensar. Pues ganar la batalla, diría cualquiera, ¿no?
Sí, pero va más allá que eso. El propósito de un ejército que va a la guerra es poder al final de la batalla poner la bandera de su rey señalando la victoria que ha sido obtenida. ¿Te acuerdas de aquella famosa fotografía de Iwo Jima? Para los que saben de la historia de la Segunda Guerra Mundial. Aquella que murieron no sé cuántos hombres hay en la isla de Iwo Jima para poder finalmente levantar la bandera americana. El objetivo es traer gloria a su rey. Y ese debería ser nuestro mismo objetivo, ¿no? Tenemos un rey que nos ha comprado por precio. Deberíamos de levantar la bandera para él. Somos parte del ejército del Señor. Amén. Y como tales deberíamos de hacernos la pregunta, ¿cómo podemos glorificarle? Y Pedro aquí nos dice cómo. Lo primero que nos dice Pedro, ¿quieres glorificarle? Tienes que vivir para hacer la voluntad de Dios. Esa es quizás la mejor manera de glorificar a Dios. Te voy a decir por qué. Porque cada vez que tú le dices no al pecado, estás levantando la bandera de Jesucristo. Cada vez que tú caes en pecado, que cedes a la tentación, estás levantando la bandera del enemigo. Pero para poder vivir haciendo la voluntad de Dios, es necesaria la disposición o la determinación de estar dispuesto a sufrir para alcanzar ese propósito. Por eso decía el verso 1, ya que Cristo ha padecido en la carne, ármense ustedes con el mismo propósito. Ha padecido en la carne. Nuestro Señor Jesucristo nos dio el ejemplo de luchar hasta la muerte para obtener la victoria y levantar la bandera del Padre Celestial. Vemos a Jesucristo dispuesto a sufrir la cruz, a pagar el último, el más grande precio para glorificar al Padre y satisfacer su justicia. El hacer esto le glorifica porque la obediencia es el reconocimiento de la soberanía de Dios. Cuando tú le obedeces, tú estás declarando con tu acción, Él es mi rey. Él es el que manda. Él es el comandante en jefe. Pero no siempre es fácil obedecerle. ¿O sí? No, porque tenemos un enemigo que nos está metiendo la pata ahí para que tropecemos, nos está tratando de echar zancadilla. Así que no es fácil. Y algunas veces quizás vamos a tener que sufrir injusticias o vamos a sufrir insultos, como dice el verso 4. Por eso os insultan, porque ustedes ya no hacen lo que antes hacían. Cuando eso sucede, mis hermanos, recuerda los sufrimientos de Jesús para que eso sea tu ánimo. Los sufrimientos que podamos pasar en este mundo no son nada en comparación con la gloria venidera. No son nada en comparación a la recompensa que en un momento determinado recibiremos. Dice el apóstol Pablo a los romanos, en el Romanos 8:18, considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. En otras palabras, está diciendo, mira, lo que sufras en esta tierra no es nada en comparación con el gozo que vas a tener en el reino de los cielos. Entonces, cada vez que tú haces la voluntad de Dios, tú estás glorificándole a Él. Cuando ves esa tentación que viene a cada momento,
glorifica al Señor. Señor, glorificado sea tu nombre. Que la gloria sea para ti, que me permitiste vencer esta tentación. Pero para eso, para poder hacer la voluntad de Dios, también es necesario que estemos dispuestos a no satisfacer los deseos de la carne. Y eso es lo que dijo en el verso 3 y 4. Ya pasó el tiempo. Ya el tiempo pasado fue suficiente para hacer lo que le agrada a los gentiles. Los gentiles en ese caso está hablando de los que no conocen a Dios. Aquellos que andan en sensualidad, lujuria, borrachera, orgía, embriaguez, abominables, idolatría, ya eso ya pasó. Cuando no conocíamos a Cristo, por nuestra desobediencia a Dios, estábamos glorificando al diablo porque hacíamos lo que él decía. Estábamos diciendo, ese es el que manda sobre mí. Pero ahora ya le conocemos. Y muchas veces, en la búsqueda de la felicidad, somos como caballos sin rienda. Nos desbocamos y nos sometemos a los deseos de la carne. Y entre más viejos vamos, más nos vamos dando cuenta que no es eso lo que da la felicidad. Que no es la fama, la fortuna, el placer, sino el estar en paz con nuestro Dios. El sexo, el alcohol, los vicios, no satisfacen los anhelos del alma. Lo único que traen son disolución, como dice Pedro. Y cada vez que nosotros mostramos cualquiera de las obras de la carne, manifiestas son las obras de la carne, las cuales son adulterios, lascivias, fornicaciones, disputas, disensiones, rivalidades. Gálatas capítulo 5. Cada vez que hacemos eso, no estamos glorificando a Dios. Pero Pedro dice, ahora están en Cristo. Ahora que estamos en Cristo, ya no vivimos para la carne. Ahora vivimos para hacer la voluntad de Dios. Ahora vivimos para traerle gloria a Él. Ya no es tiempo para desperdiciar nuestra vida en esas cosas. Ya desperdiciamos suficiente. Cuando yo me convertí a Cristo, 25 años de edad, yo decía, ¿por qué alguien no me habló de esto antes? No hubiera desperdiciado estos 25 años de mi vida. Pero quizás era necesario para que llegara a entender que esas cosas de la carne no satisfacen, no dan felicidad. Yo no sé cuántos te quedan de vida a ti. No sé cuántos me quedan a mí tampoco. Pero el resto de la vida quiero vivirla para la gloria de Dios. A veces pensamos que vamos a vivir mucho. No lo sabemos. La muerte nos respeta. Yo digo, si me va bien, 20. Si me va bien. Pero algunos ni siquiera llegan a la edad que yo tengo. Pero mientras haya vida, quiero vivirla para Él. Amén. Otra manera de glorificar a Dios, no solamente haciendo su voluntad, sino también predicando el Evangelio. Predicando el Evangelio. Y ahí es la pata de la cual cojean muchos cristianos. Ya las iglesias han dejado de interesarse en los perdidos. Tristemente. Las órdenes de marcha de Jesús fueron bien claras. Ir por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Hagan discípulos de todas las naciones. Vayan por Judea, Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra, siendo testigos de mí.
Predicar el Evangelio, porque el mensaje en sí mismo glorifica a Dios. El mensaje en sí mismo es glorioso. Pablo le llama el glorioso Evangelio del Dios bendito. Si pones atención a las buenas noticias, o sea, el Evangelio, good news, las buenas nuevas, te darás cuenta que toda la gloria del Evangelio es para Dios. Toda la gloria del Evangelio es para Dios. Piensa, Dios envía a su Hijo. Su Hijo sufre en la cruz y Dios sufre el dolor de ver a su Hijo en la cruz. Y Dios, por medio de la crucifixión de Jesús, satisface su justicia, lo levanta de entre los muertos y nos da vida eterna. ¿Qué hizo el hombre? ¿Qué intervención tuvo el hombre en todo eso? Nada. Toda la gloria es para Él. Él lo hizo todo. Él lo planeó, Él lo ejecutó, Él lo llevó a cabo. La gloria es para Él. Entonces, cada vez que nosotros estamos predicando el Evangelio, estamos glorificando a Dios. En el caso del apóstol Pablo, su deseo de glorificar a Dios por medio de la predicación del Evangelio le trajo muchos sufrimientos. Pero Dios fue glorificado. Cuando el apóstol le escribe a Timoteo, en la segunda carta que le escribe a Timoteo, le dice: acuérdate de Jesucristo, resucitado entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor, por andar predicando. El hecho de vivir en esta sociedad corrupta, como los expatriados de la dispersión, hace que los sufrimientos sean parte de la vida diaria. Entre más vives para Dios, más criticado, más perseguido, más atacado eres, más desechado. ¿Te acuerdas cuando andabas en la borrachera y en el fiestón y todo eso? ¿Cuántos amigos tenías? ¿Te acuerdas? Y te convertiste, ¿y qué pasó? ¿Los corriste? ¿O te corrieron? ¿Los hiciste a un lado o te hicieron a un lado? ¿Qué sucedió? ¿Cuál de los dos? Poco a poco se fueron alejando de ti, porque ya no andabas en la misma. Pero el Evangelio no solamente anuncia lo que glorifica a Dios, sino que el Evangelio sirve para que otros glorifiquen a Dios. Aparte de la obediencia a Dios que nos manda a predicar el Evangelio, ¿por qué lo predicamos? Vamos a hacer a un ladito el hecho de que Él lo dice. ¿Okay? ¿Por qué vamos a predicar el Evangelio? ¿No sabes? Hay millones de gente allá afuera que no lo glorifican. Hay millones de personas que van cada día al infierno, no a la gloria. ¿Cómo pueden glorificar a Dios si no le conocen? Si no creen en Él. ¿Y cómo creerán en aquel del cual no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Predique qué? El Evangelio.
No la Biblia, el Evangelio, porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación, al judío primeramente y también al gentil, al griego. Para esto Él nos llamó mediante nuestro Evangelio, para que alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros llevamos el Evangelio y la gente se convierte, ellos pueden recibir acceso a la gloria. Y todos conocemos aquel famoso pasaje que dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. ¿Por qué hay gozo en el cielo? ¿Por qué? ¿Por el pecador? No, porque Dios es glorificado cuando el pecador recibe el Evangelio y se arrepiente. La gloria es para él también. Entonces, es una manera de traer a otros al conocimiento de Dios para que ellos también le glorifiquen. Glorificamos a Dios obedeciéndole, glorificamos a Dios predicando el Evangelio, glorificamos a Dios amándonos unos a los otros. Verso 8. Mira lo que dice el verso 8. Sobre todo, sean fervientes en su amor los unos por los otros, porque el amor cubre multitud de pecados. Mi Padre es glorificado en esto, en que llevéis o deis mucho fruto y así probéis que sois mis discípulos. En esto conocerán que sois mis discípulos si os amáis los unos a los otros. Fíjate que no dice, en esto sabrán que eres mis discípulos si te sabes la respuesta a las preguntas difíciles de la vida o de la Biblia. No. Eso quiere decir que esto se aplica a cualquiera, conocedor o no conocedor de la palabra. Mientras conozca el Evangelio, si os amáis unos a otros, está dando testimonio que sí le conoces y está glorificando a Dios. Pero el amar unos a otros implica, de acuerdo a lo que Pedro dice, ser hospitalarios. Ser hospitalarios. Y eso lo dice en el verso 9. Sean hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. Hebreos 13:2 dice, no se olviden de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron a miles. Hospitalario. ¿Te has puesto a pensar de dónde viene la palabra hospital? ¿Cuándo vas al hospital? Cuando necesitas ser restaurado. Hospitalario. Lo interesante es que aquí hospitalario es una palabra filogenía, que viene de dos palabras, de genia, que es pueblos o gente, y filos, que quiere decir, ¿alguien sabe? Amor. Amor por la gente sería la mejor traducción. Amor por los extraños, los extranjeros. Wow, ¿cómo se necesita eso en este tiempo? ¿Verdad? Amor por los extranjeros. Extranjero no necesariamente significa alguien que tú no conoces. Extranjero no significa necesariamente uno que no es de tu sangre. Puede ser de tu sangre. Es el hecho que es otra gente aparte de ti. Y dice aquí que debemos de ser hospitalarios con esa gente. Algunos hospedaron ángeles, dice ahí. Hace un tiempecito anuncié, estamos dispuestos y listos
abrir nuestros hogares para tener grupos de comunión. Ya han pasado varios meses y todavía no lo he visto. Muchas veces no abrimos nuestros hogares porque no somos hospitalarios. No recibimos a los que no son de casa. Y si no estamos dispuestos a abrir nuestra casa, menos vamos a estar dispuestos a abrir nuestro corazón. Probablemente ahí esté el problema. Ser hospitalario no es un don, es una obligación. Dios no nos dice, si quieres, sé hospitalario. No, te manda a hacerlo. Y si no eres hospitalario, más vale que aprendas a hacerlo. Porque esa puede ser una manera que Dios use para que tú le glorifiques a Él. Imagínate que Lot no hubiera recibido a aquellos extraños. Él no sabía que eran ángeles, ¿verdad? A eso se refiere. Algunos sin saberlo recibieron ángeles. Y esos ángeles le salvaron la vida. Tú no sabes quién va a venir a tu casa. Quizás un mensajero de Dios, porque es lo que la palabra ángel significa, ¿no? Mensajero. Debemos de aprender a ser hospitalarios, hermanos. Aprender a restaurar a aquellos que están en necesidad. Una de las claves del éxito de Chick-fil-A es precisamente eso. Cada empleado es entrenado a ser hospitalario. Y la gente no regresa porque qué tan bueno sea el pollo. Sí, es bueno, pero no regresan por eso. Regresan porque qué bien lo tratan a uno. ¿Cómo lo atienden? ¿Lo han notado? No me gusta el chile. No importa. Es bueno, pero y ellos lo dicen. Parte de nuestro éxito es que somos hospitalarios. Hablando de amarnos los unos a los otros, diciendo ser hospitalarios, debemos también de usar lo que tenemos para servir a otros. Usar lo que tenemos para servir a otros. Verso 10 y 11 dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo. Servir a nuestros hermanos en Cristo es una de las mejores maneras de glorificar a Dios. Eso es imitar a nuestro Señor Jesucristo, quien vino a este mundo no solo para morir en la cruz. Marcos 10:45 dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros las herramientas necesarias para servir. Esas herramientas se llaman dones espirituales. Y cada uno debería de servir a otros conforme a su don. Eso es lo que Pedro está diciendo. Si tienes este don, úsalo de esta manera, sirviéndose los unos a los otros. Y aquí no solamente hablando de dones, hablando de talentos, hablando de experiencia, hablando de preparación, de oficios. ¿Sabes reparar tuberías? Sirve a tus hermanos reparando tuberías. ¿Sabes electricidad? Sirve a tus hermanos
para que a ellos no les agarre la corriente. Tú ya sabes cómo se evita eso. Y así, cualquier ocupación que tienes, cualquier don que Dios te ha dado, talento o experiencia, tú puedes usarla para servir a otros. Ese es ser usado por Dios con tus dones. A propósito, paréntesis. ¿Tú sabes cuáles son tus dones? Levanta la mano. Si no sabes cuáles son tus dones, mírame después del servicio y yo te voy a enviar algo que te va a ayudar a determinar cuáles son tus dones. ¿Okay? Pero debes de saberlos. ¿Okay? Pero los dones no fueron dados a nosotros para nuestro propio beneficio. También me estaba diciendo que los dones han sido dados para edificación de los santos, para provecho de otros. Yo tengo el don de enseñanza, pero yo no me enseño yo solo. ¿Sí me entiendes? A mí me lo ha dado para que yo enseñe a otros. Y cualquier don que tengas es exactamente la misma situación. Pero diría uno, pero pastor, yo no tengo el don de servir. Ese es el don que pocos buscan. Ese es el don que pocos quieren tener. Y por eso no sirve. Pero te pregunto, ¿esa es una razón válida para no servir? No tengo el don. ¿Sabes cocinar? Pues le voy a hacer una comidita a esta hermana que está enferma. No hay razón para no servir. Dios nos ha dado los talentos, los recursos para servir a otros. Y cada vez que nosotros servimos, debemos verlo como un acto de amor, no como una obligación. Y aunque no quisiéramos, tenemos la obligación de hacerlo, pero no lo deberíamos de ver de esa manera. Es una manera de expresar mi amor a estos que están en necesidad, a estos que necesitan ser restaurados, ya sea físicamente, espiritualmente, emocionalmente. Voy a mostrarle mi amor haciendo eso. Y la gloria no va a ser para ti, la gloria va a ser para Dios. Fíjate todo lo que Pedro ha dicho hasta este capítulo. Estamos en guerra. Dios te escogió con propósito. No te acomodes, prepárate para la guerra. Ya la batalla viene, tienes que estar listo para la pelea. ¿Verdad? ¿Recuerdas todos los mensajes? ¿Cuál fue el de la semana, la última vez que prediqué? Te agarré curva, ¿verdad? Misericordia. Si has perdido el hilo, si te has perdido algunos sermones, ve a YouTube, ahí está. ¿Okay? Pero todo lo ha ido hilando el apóstol Pedro, hasta llegar a este momento. Aunque estamos en esta sociedad corrupta, estamos en las tinieblas, debemos de hacer brillar nuestra luz para que los hombres vean tu luz o vean tus obras y glorifiquen al Padre Celestial. ¿Cómo le estás glorificando? Vamos a inclinar nuestras cabezas. Padre Celestial, venimos delante de ti, Señor, reconociendo que muchas veces no hacemos lo que tú nos encargas, que muchas veces no somos hospitalarios y no abrimos las puertas de nuestro hogar porque no hemos abierto las puertas de nuestro corazón. Hemos estado enmudecidos y el Evangelio no sale de nuestros labios. Quita ese egoísmo, Señor.
de nuestra vida. Recuérdanos constantemente que hay millones que se pierden por falta del pan del cielo, por falta de conocimiento de las buenas noticias, Señor. Haznos como aquellos leprosos, cuando la necesidad era grande en el pueblo y llegaron al campamento del enemigo y encontraron mucho pan. Y dijeron, no es bueno que solamente nosotros lo disfrutemos. Vamos y digámosles que aquí hay pan. Y Señor, que nosotros hagamos precisamente lo mismo. Que vayamos y digamos, aquí hay pan abundante, pan que sacia para vida eterna. Abre nuestros labios, pon personas en nuestro camino, para que nosotros te glorifiquemos en obediencia, predicando el Evangelio y siendo amorosos y hospitalables con otros, Señor.